El mensaje está titulado Aún no soy lo que seré. Aún no soy lo que seré. Seamos creyentes o no, sin ninguna distinción, todos en algún momento hemos sentido que no somos lo que deberíamos ser. O sea, nos hubiese gustado ser algo que al día de hoy no lo somos. O nos falta. O nos vemos muy insuficientes para lograr eso que nos gustaría hacer. Y hay un sentimiento de algo falta. Algo me falta todavía. No estoy contento con lo que soy hoy. Me gustaría ser alguien diferente. Me gustaría hacer algo más. Y eso nos pasa a todos. Lo peligroso no es sentirnos así porque realmente ese sentimiento es muy común. Lo realmente peligroso y a lo que me gustaría que le prestáramos mucha atención es cuando detrás de ese sentimiento comenzamos a golpearnos a nosotros mismos, a lastimarnos de una manera muy cruel. Empezamos a autolatigarnos, a autoflagelarnos por no lograr las metas que supuestamente deberíamos ya tener a estas alturas. Nos insultamos, nos tratamos mal. Creemos que esa autoexigencia sin gracia nos va a llevar a algún resultado. Y no, a las malas, no. Lo que uno hace es todo lo contrario, llenarse de más amargura, de más resentimiento. En lugar de uno motivarse a ir hacia adelante, termina uno sintiéndose peor y teniendo menos fuerzas de cambiar. Porque sentimos que lo correcto es tratarnos mal. Y nos tratamos tan mal que incluso llegamos a pensar que Dios también es así. O sea, yo soy una decepción para Dios. Yo creo que Dios ama a todas las personas, excepto a mí. Porque yo soy un desastre. Porque es que yo le fallo, porque es que no sé qué. Y mira, usted puede haber perdido la fe en usted, pero Dios no ha perdido la fe en usted. Dios no ha perdido la fe. Pero como nos castigamos tanto, llegamos a pensar que Dios de verdad perdió la fe en nosotros. Ahora bien, ¿somos una versión incompleta en este momento? Obviamente. Todos somos una versión incompleta en este momento. ¿Eso es malo? En lo absoluto. Al contrario, eso es muy bueno. ¿Sabes qué es lo bueno de ser una versión incompleta en este momento? Que quiere decir que tenemos mucho por delante, por cambiar y mejorar. No estamos condenados a ser los mismos de siempre. El hecho de estar vivos hoy ya es una oportunidad que hay que aprovechar al máximo. En lugar de estar mirando para atrás, hay que mirar lo que tengo hoy y con eso trabajo. Recojo los escombros de lo que hice ayer mal, yo tengo que seguir adelante y eso es bueno. Peor fuera que Dios nos dijera que somos un producto terminado y que lo que eres hoy serás así toda la vida. Eso sí es triste. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que somos un producto sin terminar, pero que estamos siendo construidos todo el tiempo. Y si usted perdió la fe en usted, Dios no la perdió. Amén. Hoy quiero compartirte algo que, a mi parecer, a mi opinión, es algo muy poderoso. Es algo muy bueno para poder seguir hacia adelante con las cosas que todos los días estamos pasando. Es algo que nos puede ayudar a entender que este punto donde nos encontramos hoy, que quizás no vemos ninguna salida por ningún lado, que quizás no vemos camino, no vemos esperanza, no vemos incluso a veces ni la mano de Dios ahí, podamos entender que aquí hay un proceso de Dios en nosotros y que Dios está obrando. Ese sentimiento Pablo lo sentía. Y Pablo le escribió a su iglesia, una iglesia que él fundó, porque no todas él las fundó. Una que él fundó, una que es pequeña, una que es conocida por su alegría y por su amor. Y él le habla a esa iglesia desde su prisión, él estaba preso, y desde la cárcel le habla a su iglesia sobre este asunto. Y es el tema central, es el pasaje que hoy quiero usar como centro de todo el mensaje, aunque no va a ser el único. Está en Filipenses 1, verso 6, y está en una versión llamada Palabra de Dios para Todos. Mira lo que dice Pablo desde la cárcel para su iglesia amada. Dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Hay preciosas verdades en ese texto.
verdades que me gustaría y me encantaría que selles en el corazón. Porque yo sé, iglesia, a veces es difícil hablar de oración, a veces es difícil hablar de Biblia, a veces es difícil hablar incluso de evangelizar, cuando en mi propia vida tengo muchas cosas, muchos procesos que necesito solucionar. Yo sé que es muy complicado a veces mirar hacia afuera y ayudar, cuando adentro hay mucho desorden y necesito la ayuda de Dios. Yo sé, y Pablo lo sabe. Y ese texto está dirigido hoy no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia lo que estamos viviendo, a la versión incompleta que somos todos. Y aquí hay 3 verdades que quiero que veas con respecto a ese proceso de Dios, ese aún no soy lo que seré. Lo primero que quiero que veas en ese texto es que Él comienza la obra. Él comienza la obra. El texto al inicio, en Filipenses 1:6, dice, estoy convencido de que Dios empezó. Miren, eso es profundo. Si Dios dice que Él empezó por puro descarte, no podemos pensar que todo comenzó cuando yo acepté. Porque a veces creemos eso. Todo en mi vida empezó cuando acepté a Cristo. ¿Recuerda que hemos hablado mucho de eso? Pero el texto aquí está diciendo, estoy convencido de que. Entonces, ¿cómo es el asunto acá, cierto? Si Dios es el que empezó, entonces, ¿cómo así no empecé yo? Juan 6:44 dice, nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día. Es decir, si tú estás aquí, es porque Dios ha puesto eso en tu corazón. Él es el que puso la iniciativa. Miren lo precioso, muchachos. Si en nuestras fuerzas estuviera, no buscaríamos a Dios, créanme. Porque muchas cosas para nosotros pueden ser más llamativas. Pero cuando tú dices, tengo que buscar de Dios, tengo que irme a la iglesia, tengo que entregarme a Dios, tengo que empezar a poner mi vida en las manos de Dios, créeme que es una decisión que previamente empezó en Dios, en el corazón tuyo. Dios empezó a hacer esa obra, es lo que me dice el texto. El versículo que hablamos de la salvación por gracia, ¿se acuerdan? Que somos salvos por gracia, que no hacemos nada para ser salvos. Entre todo ese segmento que está en Efesios, hay un versículo que me gustaría resaltarles, que apoya lo que les estoy hablando. En Efesios 2, verso 10 dice, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras. Y mira esta parte, que Dios ya que planeó de antemano para que nos ocupáramos en ello. Dios ya planeó, pasado. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Dios ya tiene algo planeado antes de acercarnos. Por eso Juan dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó primero. Pensamos que Dios nos ama porque es que somos lo mejor, yo soy juicioso, yo hago de todo. Y no, resulta que Él nos amó mucho antes. Incluso aún en medio de nuestro desorden. Ahora, no me quiero extender en este misterio hermoso de la fe, pero sí quiero que quede claro que la fe no nace en nosotros. El autor y el consumador de la fe, ¿quién es? Jesús. Lo que en nosotros brota es la semilla puesta previamente por Dios, o sea, cuando Dios nos llama. Por eso, cuando hablamos de la fe, tenemos que entender que eso no inicia con nosotros, no parte de nosotros. Empieza en Dios hacia nosotros. Yo los llamé, yo envié a mi hijo, yo los busqué, yo les puse. Dios es el que nos llama, nosotros lo que hacemos es aceptar y decir, sí, mi rey. Pero realmente Dios se ha puesto delante de nosotros como iniciador. Ahora, André, cuando yo tengo estos problemas con Dios, estoy en los procesos, ¿de qué paz me da saber que Dios es el que inicia en esto? Si Dios comenzó la obra en ti, quiere decir por defecto que la obra realmente no depende 100% de ti. Si no depende 100% de ti, ya hay descanso. Miren, si a mí me dijeran que la salvación, Dios da el primer paso y el resto depende de mí, yo como que más bien dejo hasta acá. Digo, Señor, más bien dejemos hasta acá. ¿Por qué, André?
Porque me conozco, porque sé que fallo, porque sé que me equivoco, porque sé que soy muy débil en muchas cosas. Mi rey, si tú me estás salvando para decirme que de aquí en adelante todo va a depender de mí, Padre, yo soy muy débil, yo soy muy entregado a muchas cosas. Por eso, iglesia, cuando ustedes y yo pasamos por situaciones difíciles y pensamos que la vida es así, por eso es que fácilmente creemos que nosotros somos la decepción de Dios. Por eso a veces cuando pasamos por las crisis duras nos cuesta pensar que Dios aún nos ama. Nos cuesta pensar que todavía hay oportunidad de Dios. Nos cuesta pensar que Dios sigue fiel al lado de nosotros. Porque lo único que hacemos es mirar el mal de nosotros, como si todo dependiera de nosotros. Efesios, volviendo al pasaje de la salvación por gracia, Efesios 2, mira desde el verso 8. Ustedes fueron salvados gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación, un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Por eso Pablo en nuestro versículo central dice, Iglesia de Filipos, estoy convencido. Y cuando dice convencido, está en participio perfecto activo. Es decir, estoy convencido y es un convencimiento que tiene presente y continúa. ¿Estoy convencido de qué? Estoy convencido de que Dios empezó. Es decir, puedo decirle a mi alma, alma mía, sé que hemos pasado por cosas difíciles, pero gloria a Dios, que Dios no se ha rendido conmigo, que Dios comenzó la obra conmigo, que no dependió de mí y que todavía hay esperanza. Amén. ¿Cuál situación estás pasando? Créeme, no empezaste tú, empezó Dios. Y Dios inicia la obra contigo. Descansa en eso, descansa en decir gracias Dios, porque todo lo que me está pasando, todo ese proceso en que me llevas, tú lo iniciaste. Y yo estoy en tus manos y en ti puedo descansar. Sé que el enemigo en este momento podrá estar mostrándote toda la cantidad de pecados que haces. Pero es que aquí no depende de tu fidelidad, depende del carácter fiel de Dios. Qué bueno es. En una relación sí depende de que también me porto mal y mi mujer me deja. Pero gloria a Dios que la fidelidad de Él conmigo no depende de mí, depende de que Él es fiel, de que Él sigue siendo fiel hasta el último día. Que Él dice, mis misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, usted amaneció vivo hoy, la misericordia de Dios continúa. La obra no depende de usted. Amén. Muy bien. Obviamente ahí uno dice, listo, está bien, André, Dios empieza. ¿Y cuál es mi parte? Entonces, ¿cuál es mi parte? Y eso nos lleva a lo segundo. La segunda verdad de este pasaje. Dios comienza la obra. Lo segundo, Dios, Él continúa la obra. Continúa la obra. Dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de que Dios empezó, ¿cierto? Una buena obra entre ustedes. ¿Y qué dice ahí después? Y la continuará. No leamos el resto, lo veremos ahorita. Y la continuará. Ya vimos que Dios comenzó la obra y es nuestra paz saber que no importa en dónde estemos hoy, Él empezó. Estamos en sus manos. Pero lo que sigue es entender que lo que Dios inicia, lo termina. ¿Cuántos de nosotros hemos iniciado una dieta que no terminamos? ¿Cuántos libros hemos empezado y se quedaron a la mitad? ¿Cuántos propósitos de enero ahorita en mayo ya no sirven para nada? Alégrate de que nuestro buen Dios no es así. Él lo que inicia, lo continúa. Él lo que inicia, lo continúa. La salvación, muchachos, y esto es algo que me gustaría que aprendamos. La salvación no es solamente ese momento de orar. No es solo ese momento en que le digo, Señor, te entrego mi vida. Ese es el inicio. Ahí hay un momento que se le llama justificación. En este momento soy perdonado. Pero Dios no llega y se va.
No es que Dios llega a tu vida y se fue. Y ahora mire usted cómo se porta bien. Ya me conoces, anda en la luz. No. El texto está diciendo que Él comienza y Él continúa. Que es lo que llamamos comúnmente como santificación, como transformación. Por eso es que tú eres una persona que le entrega su vida a Cristo. No vuelve a ser la misma persona. No porque ella cambió, sino porque todo en ella cambió por la obra de Dios. Amén. Ahora bien, Él inicia y se va. No, Él inicia y continúa. Entender que Él está haciendo la obra en nosotros también nos da descanso. ¿Por qué? Porque entiendo que mi crecimiento no depende única y exclusivamente de mí. Miren, iglesia, podemos esforzarnos por no pecar todos los días, pero la palabra de Dios dice que no hay un día en que no fallemos. Usted puede proponerse hoy no decir mentiras, pero vio lo que no había en el celular. Usted puede decir, no sé, hoy no voy a robar, pero hoy mentí. De alguna u otra forma fallamos, porque estamos en un proceso. Por eso hay personas que por buscar ser perfectas, entonces se aíslan, o se vuelven religiosos, o se meten en iglesias que tienen cultos de domingo a domingo para nunca salir de esta burbuja y tocar el mundo de afuera, porque el mundo es malo y de pronto me corrompe. No, eso no. Todos los días vamos a fallar. Entonces, André, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que Dios está contigo haciendo esa obra. No estás trabajando solo o sola. Dios está ahí. ¿Alguna vez tú has sentido que ya no tienes remedio? ¿Alguna vez tú has pensado que tú eres un desastre irreparable? Ese sentimiento es horrible, ¿cierto? Eso es horrible, eso es doloroso. Y peor cuando nos quieren animar. Cuando nos dicen, hombre, yo sé que Dios te puede ayudar. Y uno dice, pero ¿de qué sirve si más adelante la voy a volver a embarrar? Porque de alguna manera se metió en mi corazón que soy un desastre. Soy la excepción a la regla. Dios ha salvado a muchos, pero yo soy la excepción. Yo voy a terminar siendo el fracaso de Dios. ¿Saben por qué sé que eso se siente así? Porque yo me sentía así. Porque yo me llegué a sentir así. Me llegué a sentir un fracaso en Dios. Porque yo veía a las personas que se entregaban a Dios y cambiaban y nunca volvían a fallar. En cambio yo me veía, como dice la canción, pegándome con la misma piedra. Yo decía, no, yo creo que soy un desastre. Yo creo que yo soy la excepción. Yo creo que soy el punto de excepción de Dios porque me sigo equivocando. Pero me alegra este pasaje porque este pasaje me dice a mí, Andrei, usted perdió la fe en usted, Dios no. Y Dios va a hacer la obra en ti. Y yo puedo volver a Dios, así me toca hacerlo todos los días, pero puedo volver a Dios hacia lo mismo y decirle, Señor, de verdad, quiero cambiar. ¿Sabe qué es lo precioso? ¿Qué dice el texto? Que Dios continúa la obra. Por eso es que cuando usted se aleja de Dios, por eso es que cuando usted pasa por esos momentos en que usted como que no toca una Biblia, de pronto usted ora y Dios empieza a transformar todo y usted vuelve a sentir de nuevo ese amor, ese fuego por buscar de Dios. No es usted, es Dios en usted. Es Dios que le dice, mire, yo no me retiro, aquí seguimos. ¿Cuántas personas hemos mirado atrás y caminado por donde no debimos? Gloria a Dios que allá Dios nos protegió. Porque Dios continúa la obra en ti. Entiende en tu corazón y en tu mente que no importa lo que estás pasando ahorita, ahí está Dios continuando la obra en ti. No te preocupes, no estás solo. No depende de lo bueno que sea. Depende de que Dios es fiel. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que dónde entra bien parte. Voy a empezar a explicar poco a poco. Por lo pronto, quiero explicarte cómo Dios obra en esa continuación que hace contigo. Dios te fortalece. Dios te guía. Dios te corrige. Y Dios te capacita para cambiar. Dice Filipenses 2, en el verso 13. Se los muestro para que puedan ver que no es algo que yo me invento, sino que está en la Escritura. Dice, Dios está obrando entre ustedes.
Él despierta en ustedes. Miren esta parte. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Miren, chicos, si usted en algún momento ha sentido que no tiene fuerzas para lograr algo, Dios te las puede dar. Si tú sientes que estás demasiado atado hacia algo, Dios te puede dar el poder para ser libre de eso. Lo sé, se los estoy diciendo porque es mi experiencia. Porque yo he tenido cosas en las que sinceramente pensé que nunca podría salir. Hasta que Dios me empezó a dar ese descanso y esa paz y digo, realmente yo de esto no hubiese salido solo. Lo tuvo que hacer Dios. Y miro la palabra de Dios y efectivo. Aquí Dios dice, Dios es el que está obrando en ustedes. Para los cristianos de más tiempo y que leían Reina Valera, ahí decía, Dios pone en nosotros, ¿qué? El querer. Esa simplemente es la versión más sencilla. Entonces tú puedes ver tu situación, puedes ver el aún hoy no eres lo que serás y decir, Dios está obrando también en mí. Dios también me va a ayudar a ser libre de esto en donde estoy. No estoy trabajando solo. Tú no estás solo en el proceso de cambio, no lo estás. Pero tampoco crean que todo es obra de Dios y tú y yo no hacemos nada. Voy a explicarlo acá. Dice Filipenses, ahorita leí el verso 13, voy a echar un poquito para atrás, el verso 12. Y pues el verso es extenso, entonces voy a leer la última partecita. Filipenses 2:12 dice, procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Aquí Pablo usa la palabra griega, permítanme la leo, katergasomai, es el griego. Y esa palabra, miren que es curiosa, esa palabra no dice que consigas la salvación. No es lo que dice Pablo. Cuando dice procuren la salvación, él no está diciendo consíganla. Este katergasomai de griego significa es viva de una manera coherente con la salvación que ya tienes. Palabras más, palabras menos, compórtese como lo que ya tiene en sus manos. Viva como lo que ya es. Procure caminar como lo que ya es. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque si lo entendiéramos como consiga la salvación, pues entonces diríamos, Pablo, estás contradiciéndote con muchos otros versos que hablan. Cuando él dice que la salvación es por gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que mi parte en esta vida, mi parte en este proceso en que Dios me lleva, en ese aún no soy lo que seré, mi parte es vivir con reverencia y responsabilidad ante la obra que Dios está haciendo en nosotros. Es decir, mi responsabilidad es vivir honrando lo que Dios hace en nosotros. Y ya vimos que no solo, hay una cooperación con Dios. André, suena muy lindo, pero ¿eso está en la Biblia? Sí. Filipenses 1:27. Dice, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Es decir, debemos vivir de una manera coherente a nuestra fe. Por eso es tan ridículo afuera esa gente que habla de fe, pero su comportamiento deja mucho que desear. Que hablan de tener el amor de Dios, pero no controlan su lengua, no controlan su corazón. Y en lugar de ser ellos la puerta abierta para que la gente busque a Dios, son el obstáculo. Porque dicen, yo sí quiero conocer de Dios, pero no de la iglesia. Yo sí me quiero acercar a Dios, pero a la religión, déjenme la puerta. Y no es que esa persona sea un atrevido, un grosero, no, posiblemente tuvo la experiencia de alguien que no vive con reverencia, con respeto y con responsabilidad la fe que proclama. Entonces, quizás en este momento alguien diga, bueno, André, tengo muchos pecados por cambiar, muchas cosas que aún no he podido dejar. Y a pesar de llevar tanto tiempo creyendo, siento que no puedo cambiar. No he podido dejar eso. Por más que me he esforzado, no lo logran. Déjame decirte que esas palabras que estás pronunciando, quizás iguales a las que dije o parecidas, detrás de ello me demuestran
precisamente mi punto, que Dios está orando en ti. Porque es precisamente el Espíritu Santo el que nos lleva a decir, eso no está bien. Hay algo que ahí no cuadra. Tú puedes decirle incluso, Señor, mira, ya no sé, no me dan ganas de orar, no sé qué hacer. Aún esa preocupación expresa un proceso de Dios en ti. Eso es hermoso. Preocúpese el día en que no le importe. Preocúpese el día en que de verdad usted peca y se lo disfruta y no le pasa nada. Pero el día en que usted falle y dice, Señor, Dios mío, otra vez, volví a fallarte, Señor mío. Señor mío, ¿qué hago? Yo necesito otra vez volverme a poner juicioso. Quiero volver a mi oración. No eres tú solo. Ese es precisamente el Espíritu Santo obrando, como lo acabo de mostrar ahorita en el texto. Tu malestar es evidencia de que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti y que puedes descansar en que Dios está obrando, no dependiendo de tu perfección, sino de la fidelidad de Dios. Amén. Ahora, esta parte me encanta, esta parte me gusta mucho. Y es entender que Dios no solamente comienza, Dios no solamente continúa, Dios completa. Lo tercero es, Él completará la obra. Volvamos a nuestro pasaje central, Filipenses 1:6. Estoy convencido de que Dios empezó el inicio, una buena obra entre ustedes y la continuará, la continúa. Y miren acá, ¿hasta qué? Hasta completarla, el día en que Jesucristo regrese. Tú y yo quizás hemos empezado dietas que no terminamos, libros que no hemos terminado de leer, pero Dios no es así. Dios no trabaja en un borrador y lo bota. Dios no inicia un proyecto y lo abandona. Dios lo que comienza, lo termina. Y me alegra saber eso, porque si Dios está obrando en tu vida, tranquilo, Dios lo va a completar, te va a llevar al buen puerto. ¿Te acuerdas cuando estaban los discípulos pasando ese mar y que el Señor Jesús les dijo, nos vemos al otro lado? Ahí había una promesa de que iban a estar al otro lado, ¿o no? Pero a ellos se les olvidó. Y cuando llegó la tormenta, cuando llegó el agua, empezaron a asustarse y empezaron a pensar que se iban a morir. Y llegó el Señor Jesús, se les apareció. Caminó Pedro sobre las aguas, entró en la barca y dice que todo se despejó y cuando se despejó estaban en la orilla. O sea, la promesa se cumplió, sí. Los que se desesperaron fueron ellos. Nos pasa a nosotros, yo lo sé, a todos nos pasa. Cuando nuestra vida se nos vuelve un revuelto impresionante, que uno no le ve sentido a esa cosa. Cuando uno piensa que se arruinó, ya todo está perdido, ya no hay nada más que hacer. Y es cuando Dios entra en el acto y dice, yo voy a completar la obra, es que yo no me he rendido contigo. Yo voy a completar la obra. Y cuando tú le dices, ¿sabes qué, Dios? Págale, voy a confiar en ti. Se despejan las cosas, es cuando tú ves que llegaste a la orilla. Por eso aquí dice, hasta completarla. Ni Pablo se creyó una obra terminada. ¿Por qué pensarías tú que eres una obra terminada? ¿Por qué pensaría yo que soy una obra terminada? Porque predico. Porque algunas personas me dicen, pastor, no, eso no. Yo también soy una obra imperfecta, aún no soy lo que debiera ser. Pero eso a mí no me frustra, eso a mí me alegra, porque sé que estoy en ese proceso con Dios. Por eso es tonto cuando un religioso o un legalista pretende sentirse más perfecto que los demás y mira tu pecado y mira el mío y se para en la cabeza como si esa persona estuviera por encima del bien y del mal. Ni Pablo mismo, Pablo dice yo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, Pablo no se consideraba perfecto. Nadie se considera perfecto. Ahora bien, puede surgir aquí una pequeña pregunta. Si Él la inicia, Él la continúa y Él las completa, ¿qué completa? ¿Cuál es esa obra? ¿Cuál es esa meta? Te quiero decir cuál es la meta. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Mira lo que sigue. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Si usted cree que tiene sueños grandes, Dios tiene sueños más grandes. Porque Él en su proyecto quiere hacer de ti, quiere hacer de mí personas a la estatura de Cristo. Imagínense.
Pero lo más lindo es que Él no sueña lo loco. Él dice, yo lo voy a cumplir. O sea, sí nos va a llevar hasta ese punto. Por eso es que siempre Dios está corrigiéndonos, guiándonos, mostrándonos. Porque Él ya tiene la meta clara. ¿A dónde llevarnos? A la estatura del varón perfecto. A llevar ese punto de madurez. No de religiosidad, de madurez. Y entender la obra de Cristo. Andar en esa perfección. ¿Cuándo, André? ¿Cuándo? No, el texto dice, hasta que el Señor regrese. O sea, esta escuela es toda la vida. Esto no son 2 años de discipulado y 2 años en un seminario y soy perfecto. Esto no es 10 años en una iglesia cristiana y como ahora me dicen, pastor, ya me perfeccioné. No, esto es toda la vida. No tienes por qué sentir que de alguna manera tienes que ser perfecto en todo. No, estás en el proceso. Tienes que trabajar. Tienes que esforzarte, ser reverente a las cosas, al llamado que Dios te dio. Pero también debes saber que eres alguien en un proceso. Por eso a muchos de ustedes, cuando he tenido la oportunidad de aconsejarles en algo, siempre les digo, tranquilos, Dios está orando. Y como que me miran con cara de pero André, pero ¿cuál tranquilos de qué? Si mire el desorden que tengo. Hombre, ¿por qué Dios está orando? Yo no nací cristiano, yo no nací en cuna de oro. Créeme que yo tenía muchos procesos. Y he visto cómo Dios me ha llevado paso por paso. Y por eso estoy tranquilo. Yo quiero invitarte hoy a que puedas decir, hombre, soy una versión incompleta. Aún no soy lo que debo ser. Aún no soy lo que seré. Pero también yo te quiero invitar a que digas esto. Dios comenzó esta obra. Dios continuará esta obra. Y Dios ya me prometió que completará esta obra. Y darle la gloria a Dios.